Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos. Les hablo desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Hoy les quiero conversar acerca de un tema muy importante desde el punto de vista del psicoanálisis y del aparato psíquico, y también desde el punto de vista de la vida cotidiana, que es el masoquismo. Les recuerdo que estamos en este espacio denominado Psicoanálisis para Todos, un lugar donde podemos conversar acerca de lo que usted quiera, acerca de sus emociones, de las cosas que le pasan en su vida, acerca de cómo funciona nuestra mente, porque a veces no podemos controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque a veces sentimos angustia, ansiedad, miedo que nos paraliza, etc. Bienvenidos a la consulta de Virginia Valdominos en Alcalá de Henares, Madrid, España, para todo el mundo, emisión en abierto a través de Facebook, en directo, así que pueden enviar sus preguntas, sus comentarios, sus consultas, que les responderé desde el punto de vista del psicoanálisis. Nuestro objetivo con este espacio, Psicoanálisis para Todos, es llevar el psicoanálisis hasta todas aquellas personas que quieran conocer y aplicar en su vida esta ciencia tan novedosa, tan humana como es el psicoanálisis, que nos permite no solamente tener en cuenta las cuestiones biológicas, orgánicas que nos afectan en la vida, sino también esas cuestiones psíquicas, lo que tiene que ver con nuestra mente, lo que tiene que ver con nuestras emociones, con lo que tiene que ver con nuestra manera de percibir, entender y responder al mundo. Porque ¿quién hoy en día, en el siglo XXI, piensa que solamente es un cuerpo? ¿Quién? Díganme ustedes. ¿Ustedes consideran, piensan, viven la vida como si solamente fueran un cuerpo? ¿O hoy, en el día 21, todo el mundo, en el siglo XXI, perdón, todo el mundo sabe que no solamente somos cuerpos, sino que es cuerpo y mente lo que nos constituye, que lo separamos para estudiarlo y que mens sana in corpore sano quiere decir que hay que cuidar no solamente la salud física, sino también la salud psíquica, la salud mental, y eso va a tener unas repercusiones directas, positivas y materiales en su vida personal, profesional y familiar. Entonces, como les decía, hoy les quiero hablar del masoquismo. Del masoquismo, que Freud dice que es una cuestión económica, en el sentido de que lo económico en psicoanálisis se refiere a la cantidad de energía psíquica que conllevan este tipo de mecanismos y este tipo de procesos en nuestro aparato psíquico. Recordamos que para el psicoanálisis y para Sigmund Freud, la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. Quiere decirse esto que en cualquier persona que padezca, que sufra un trastorno de tipo psicológico, un trastorno de tipo psíquico, una enfermedad que le hace padecer, le hace sufrir, la diferencia con una persona normal que no padece esta enfermedad es una diferencia de cantidad. Quiere decirse que no hay nada estropeado, no hay nada roto, no hay nada cualitativamente diferente en una persona que padece un trastorno de tipo psicológico. Y también quiere decirse que cualquier persona en un momento determinado de su vida puede enfermar de estos tipos de trastornos de carácter psicológico, porque es una cuestión de cantidad. Un aparato que funciona normalmente bajo ciertas premisas, ¿no?, de la normalidad, que no produce ningún tipo de afectación en la vida de una persona, con un poquito más de cantidad en ciertos mecanismos puede hacer una melancolía, puede hacer una crisis de ansiedad, puede hacer una manera obsesiva de ver la realidad y comportarse frente a la realidad, etcétera, sin llegar a ser patológico. Cuando se incrementa la cantidad de energía psíquica puesta en estos mecanismos, puede hacer una patología.
Esto es lo que quiere decir la visión económica o la dimensión económica del aparato psíquico, que está muy en relación también con lo que Freud denominó pulsión de muerte. En el aparato psíquico hay dos grandes pulsiones, ¿no?, que rigen la vida del aparato psíquico, que es la pulsión de vida o eros y la pulsión de muerte, tánatos, que quiere decir que en nuestro psiquismo también hay una tendencia hacia la destrucción, hacia la vuelta a lo inorgánico, a lo que éramos antes de nacer, ahora somos seres vivos, ¿no?, materia orgánica, viva, que lucha por la supervivencia, pero también hay una tendencia en nosotros que nos lleva a la vuelta a lo inorgánico, ¿no? Que claro, que está en el futuro, está la muerte, pero también uno pues tiene que cuidarse de esas tendencias autodestructivas que en algunos casos se desvinculan, digamos, de las tendencias hacia la vida, de la pulsión de vida, y pueden generar enfermedades y problemas o incluso comportamientos autodestructivos, autolesivos en las personas. Es importante mencionar que tanto la pulsión de vida como la pulsión de muerte, las dos pulsiones más importantes del aparato psíquico, trabajan para la vida. ¿De acuerdo? Porque también la pulsión de muerte, cuando hablamos de pulsión de muerte, nos estamos refiriendo a la puntuación, a poner un punto determinado en las acciones, en las situaciones, ¿no? Por ejemplo, una situación muy placentera como sería besar al enamorado o a la enamorada, ¿no?, si no tuviera una puntuación, si la pulsión de muerte no estuviera interviniendo, bueno, pues ese beso se convertiría en un beso eterno y los dos amantes morirían asfixiados. Entonces, la pulsión de muerte, que es la puntuación, también trabaja para la vida, porque puede separar a esas dos personas y que no se asfixien, ¿no? Hace que las parejas, cuando se levanten por la mañana, se vayan a trabajar, ¿no?, se puedan separar. Esa es la pulsión de muerte, que junto con la pulsión de vida o tánatos trabajan para la vida. El problema viene cuando se producen defusiones de las pulsiones, es decir, eros y tánatos como que se separan, y entonces una de ellas, por ejemplo tánatos, toma las riendas, no se hace más poderosa y, como decíamos, puede conducir a una persona a comportamientos autolesivos o autodestructivos. Esto de lo que ya nos hablaba Freud es lo que llamamos en psicoanálisis la dimensión económica, que con la dimensión tópica o la dimensión dinámica explican el funcionamiento que rige el aparato psíquico normal. Entonces, ¿cómo encaja aquí el tema del masoquismo? Vamos a ver qué es el masoquismo y que existen diferentes tipos de masoquismo. En primer lugar, podemos hablar de lo que denominaríamos el masoquismo erógeno, es decir, hay en todos nosotros una cierta tendencia masoquista que produce placer, es decir, es el placer en el dolor. Este tipo de masoquismo erógeno, que está en todo el mundo y que está a la base de los otros tipos de masoquismos que vamos a ver ahora, tiene como fundamento un mecanismo fisiológico, ¿no?, es algo biológico, constitucional del aparato, que hay un momento en el crecimiento, en el desarrollo, en la constitución de un ser humano, que es en la infancia, que es como un mecanismo fisiológico que se produce con cierta normalidad, cuando el niño, ¿no?, está diferenciando en placer, dolor, efectivamente, ¿no?, incluso el hambre produce cierto dolor, ¿vale? Entonces eso aparece en la infancia y luego tiende a desaparecer, ese masoquismo erógeno, ese cierto placer en el dolor, pero a lo largo de la vida después se va a repetir el masoquismo erógeno, que, como decimos, es algo constitucional y algo que está en todas las personas y que es hasta cierta medida normal, cierta cantidad. Contribuye, por ejemplo, a que la excitación sexual, ¿no?, porque en el aparato psíquico el principio del placer es aquel principio que rige a reducir la tensión psíquica, la excitación psíquica del aparato, porque cuando hay mucha excitación en el aparato puede convertirse en algo desagradable, ¿de acuerdo? Entonces el principio del placer tiende a reducir la tensión del aparato.
¿Qué sucede? Que también vemos que a veces cierta cantidad de disrupción, de excitación del aparato puede resultar placentera, como es en este caso, ¿no?, de la excitación sexual. Cierta excitación sexual produce placer a la persona, ¿no? Y eso está relacionado con el masoquismo erógeno. Pero después hay otras dos formas de masoquismo que en el psicoanálisis, bueno, ya Freud se había percatado y se había dado cuenta que cuando trabajaba con los pacientes neuróticos aparecía en ellos ciertas fantasías sexuales que eran masoquistas. Y hay un masoquismo que es el masoquismo que se llama masoquismo femenino, y que tiene que ver con la perversión sexual, esta que vemos todos en la televisión a veces, que nos sacan a los perversos sexuales masoquistas, que son esas personas que se hacen pegar, que se hacen azotar, que se hacen castigar, ¿no?, que les maltraten para, digamos, como iniciación al acto sexual, como vía de excitación para iniciar una relación sexual. Se llama masoquismo femenino en psicoanálisis, pero no significa que sea de la mujer, sino precisamente cuando Freud lo trae en este estudio, habla de masoquismo femenino en hombres, que son los casos que él estaba investigando. Es decir, eran hombres que relataban sus fantasías sexuales masoquistas. En todos los casos tenía que ver con que la persona, para excitarse sexualmente, se tenía que poner en una posición de ser castigado. Digamos que llevaban a la realidad esas fantasías sexuales, se hacían castigar por sus partener sexuales, ¿no? Y ellos siempre estaban en una posición de haber sido un niño malo, que necesitaba ser castigado, y esto era precisamente lo que les excitaba. Como digo, estos son los casos de estas personas que vemos en las películas o en televisión, estos reportajes, ¿no?, de lo que se ponen los cueros, que les pegan, ese tipo de perversión sexual. Sería este tipo de masoquismo. Pero cuando estaban en análisis, estas personas se descubría en su asociación libre y en su relato psicoanalítico, ¿no?, que lo que les excitaba realmente era mantener una posición femenina en la relación sexual. Femenina, entonces por eso se llama masoquismo femenino. Femenina en el sentido de que fantaseaban que eran poseídos por un hombre o que tenían un hijo, ¿no?, el acto de parir, o que eran mujeres, ¿no? Esa era su fantasía, que estaba latente debajo de esta situación que representaba plásticamente la fantasía de ser castigados. También, junto con esta estructura femenina que se observaba en estos hombres, también digamos que se conjuntaba con otra fantasía que era de carácter infantil y que tenía que ver con eso de que habían sido chicos malos, niños malos que tenían que ser castigados. Y es porque en su relato, en psicoanálisis, también se llegaba a la fantasía o al recuerdo infantil del onanismo, de la masturbación cuando eran niños y que eran castigados por la mamá precisamente por haber sido unos chicos malos. ¿Vale? Esto es lo que está latente en estos casos de perversión sexual de los masoquistas, que se hacen castigar y que se hacen pegar, que se hacen, bueno, excepto mutilar, que es muy, muy excepcional, se dan muy pocos casos. Todo el tipo de fantasías con relación con ser castigados están presentes en estos masoquistas, y es precisamente lo que les introduce y lo que les excita para la relación sexual. Pero más allá de esta perversión existe un masoquismo, otro masoquismo, que es el más peligroso de todos, que está muy extendido entre la población y que hay que tener mucho, mucho cuidado con él, porque puede producir enfermedades graves, gravísimas, tanto a nivel orgánico y a nivel físico como a nivel psíquico, que es el masoquismo moral. El masoquismo moral, es decir, que uno se hace castigar a sí mismo porque no cumple con las
normas de conducta vital que le marca su propia moral, su propio super yo, su juez interior. Y este, como decimos, es el masoquismo que está más extendido en la vida de cualquier persona normal, en su vida normal, está muy extendido entre la población y es muy perjudicial para la salud. Es el peor de todos. Bueno, ¿qué le sucede a una persona cuando se encuentra dominada o sobredeterminada por un masoquismo moral? Bien, pues estas personas están dispuestas a poner la mejilla frente a cualquier golpe de la vida. Es decir, personas que se hacen castigar inconscientemente. ¿Por qué? Porque se encuentran bajo un penoso sentimiento inconsciente de culpa. ¿De acuerdo? Y el sentimiento inconsciente de culpa siempre viene asociado a una necesidad de castigo. Una necesidad de castigo que puede provenir, a diferencia del otro masoquismo que hablábamos, que era el masoquismo femenino, que tenía que ver con la perversión sexual y que el castigo venía de manos del partener sexual. El masoquismo moral, el castigo puede provenir de cualquier lugar, no solamente del partener, sino que puede provenir de un desconocido, de un encuentro casual en la calle, del ámbito laboral o incluso de esa entidad genérica que es el destino. Es decir, que la persona se puede hacer castigar, ¿no?, por la vida y atribuirlo al destino. ¿No? Es que yo me lo merezco, es que, bueno, pues es que no me he comportado como debería, y todo es porque su comportamiento no se ajusta al ideal que le marca su juez interior o su propio super yo, ¿no? Como decimos, este es muy grave, el masoquismo moral está implicado en muchas de las enfermedades orgánicas y también psíquicas, por ejemplo, en la depresión, en la melancolía. En la melancolía hay una gran cantidad de agresividad del aparato psíquico vuelta hacia el propio yo. Es decir, es el super yo, el juez moral de la persona la que castiga a su propio yo. De nuevo hay una especie de pareja, pero es una pareja a nivel intrapsíquico, es en el propio aparato psíquico de la persona. Y es que recuerden, a veces o casi siempre el peor enemigo de uno mismo puede ser uno mismo. También puede ser su mayor aliado si se psicoanaliza un poco y si, bueno, pues analiza estas cuestiones que siempre hay en una persona, como es el masoquismo, como es el sentimiento de culpabilidad inconsciente, es el propio autocastigo, etcétera, ¿no? Pero, como decimos, hace falta un poco de psicoanálisis, porque si no, uno padece toda esta problemática, esta dinámica de su aparato psíquico sin darse cuenta de ello. Por eso decimos que es inconsciente. A la mayoría de los pacientes, cuando se le hace ver acerca de estas cuestiones que le están pasando, bueno, pues no le gusta mucho eso de que haya un sentimiento de culpabilidad inconsciente y sobre todo que haya una tendencia, una necesidad de castigo para calmar esa culpabilidad inconsciente. Es algo así como los niños cuando se portan mal para ser castigados, es decir, no hay ninguna otra razón, ¿no? En algunos niños, porque se observa que es por un sentimiento de culpa inconsciente cuando al castigarles se calman, ¿no? Por eso tampoco conviene castigarles, porque lo que se está haciendo es incentivar ese sentimiento de culpa inconsciente y la necesidad de castigo, y después cuando sean adultos pues calmar la culpa inconsciente. Si no se psicoanalizan, van a ir buscando castigo en la realidad que calme esa culpa inconsciente. O también se observan y están descritos en muchos casos en la literatura científica el caso de los delincuentes por sentimiento de culpa. Es decir, personas, no es que normalmente se piensa mal esto, porque se piensa que uno ha cometido el delito y después aparece la culpa, pero no es así. En el caso de estos delincuentes primero aparece el sentimiento de culpa y para calmar esa culpa cometen un delito para ser castigados, para ser encerrados en la cárcel, y eso es lo que calma su culpa inconsciente.
No hay otra manera de calmar la culpa inconsciente que no sea con el castigo, a no ser que uno comience a psicoanalizarse. Decimos, es muy peligroso este sentimiento de culpa inconsciente, puede hacer a una persona arruinar su negocio, estropear su relación matrimonial, estropear sus relaciones familiares, llevarle a la ruina e incluso llevarle a la muerte o al suicidio. Este sentimiento de culpa inconsciente. Por eso conviene ponerlo en manos de un profesional, conviene hablar un poco acerca de estas cuestiones para que uno pueda cuidar su salud psíquica y su salud mental. El sentimiento de culpa inconsciente y la necesidad de castigo puede estar incluso a la base de enfermedades orgánicas graves tales como el cáncer, el SIDA y otras. Porque también hemos descubierto desde hace más de un siglo, esto no es algo que lo esté diciendo yo ahora nuevo, sino que ya la ciencia lo sabe desde hace más de un siglo, que a la base de todo cáncer o de toda enfermedad orgánica grave hay una depresión previa. No es que, otra cosa que se piensa mal, que cuando al enfermo el médico le da el diagnóstico de que padece un cáncer, ahí se entristece y se deprime. No, ya estaba triste y estaba deprimido antes de que se produjera el cáncer. Precisamente fue esa depresión psíquica y emocional la que hizo que su sistema inmunológico o de defensas del cuerpo también se deprimiese, es decir, hubo una inmunodepresión. El cuerpo fue incapaz de protegerse, de eliminar las células tumorales que se producen todos los días en nuestro organismo, es decir, todos los días en el funcionamiento de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, de nuestra biología, que está en continuo cambio, en continua transformación, se producen células tumorales, células mutadas, es decir, células que parecen defectuosas. Si nuestro sistema inmunológico se comporta correctamente, adecuadamente, como es lo normal cuando uno goza de salud, pues entonces va a producir lo que se llama la muerte celular, la apoptosis celular, la propia célula mutada, la propia célula que tiene un defecto, muere, se mata, digamos, se elimina en favor del correcto funcionamiento del aparato psíquico, del aparato biológico del cuerpo. Pero sucede también que existen otros mecanismos de limpieza del aparato, es decir, si la célula no se mata por sí misma, va a llegar el sistema inmunológico y se la va a comer, la va a eliminar, la va a fagocitar incluso. Pero ¿qué sucede con un aparato inmunodeprimido? Es decir, un aparato de defensas del cuerpo que está deprimido. Bueno, pues que no es capaz de eliminar estas células mutadas, estas células tumorales. Y eso entonces cuando se produce una acumulación de las células mutadas que incluso pueden llegar a reproducirse de una manera alocada, como sucede en la psicosis, ¿no? Y constituir un tumor. Es muy importante que ustedes sepan, que todo el mundo sepa y que así se lo hagan saber a sus seres queridos, que cuando una persona ha sido diagnosticada, si todavía no ha comenzado su tratamiento psicoanalítico y ha sido diagnosticada de un cáncer, de un tumor, es muy importante que combine con su tratamiento médico un tratamiento psicoanalítico, porque como decimos, para que se haya producido ese cáncer u otra enfermedad orgánica grave, es necesario que su aparato psíquico esté deprimido, que haya habido una depresión psíquica. La depresión psíquica y la depresión inmunológica, es decir, del sistema de defensas del cuerpo, son como dos caras de una misma moneda. Y esto lo van a entender muy sencillamente. ¿Quién puede entender hoy en día, en el siglo XXI, que nuestro cuerpo, no solamente somos un cuerpo, no solamente somos un animal, no solamente somos un grupo de células, sino que todo eso está tocado por el lenguaje? Somos seres humanos que hablamos, que tenemos, llámenlo alma, espíritu, mente, emociones,
como ustedes quieran, aparato psíquico, psiquismo, somos cuerpo y mente, por lo tanto va unido. Si se enferma la mente, se enferma el cuerpo, y la mente es el deseo de vivir. Si se enferma el deseo de vivir, que es lo que produce, que es lo que sucede en la depresión, porque en la depresión el paciente enfermo lo que ha perdido es sus ganas de vivir, su interés por toda vida, lo que quiere es mantener al objeto perdido, el objeto perdido que puede ser una persona, que puede ser algo que ha perdido, puede ser un ideal, muchas veces no sabe ni lo que ha perdido con lo que ha perdido, pero lo único que quiere, lo único que le interesa es ese objeto perdido, se identifica con él y hasta puede llegar a matarse en forma de suicidio o a matarse en forma de suicidio encubierto, como por ejemplo un accidente de tráfico o por ejemplo una enfermedad orgánica grave. Entonces, ahora que ustedes ya lo saben esto, y que porque yo se lo estoy contando, ustedes ya no pueden más ser cómplices de esa visión que piensa que solamente somos un cuerpo para negar lo psíquico, para negar la mente, ¿no? Para negar el aparato psíquico, la importancia del lenguaje en nosotros. Bueno, pues hay personas que bueno, pues mueren, ¿no? por el hecho de negar estas cuestiones y por el hecho de negar la inclusión de un tratamiento psicoanalítico también como tratamiento de su enfermedad. Hoy en día es muy difícil que una persona que incluya el tratamiento psicoanalítico en su tratamiento muera de un cáncer, ¿no? Entonces vamos a hacer ese esfuerzo, ese trabajo de llevar el psicoanálisis a todas aquellas personas que, bueno, pues quieran producir una vida saludable para ellos, porque no solamente la enfermedad requiere un trabajo, es decir, uno no se enferma de la noche a la mañana y se muere, no, ha hecho falta un trabajo durante años, muchos años, en algunos casos 10, 15, 20 años de su vida, pensando la vida de una manera determinada y comportándose frente a los hechos de la vida de una manera determinada para enfermarse. Han sido necesarios 10, 15 años, 20 años de la vida. Entonces ahora esa persona tiene que deconstruir todo eso, esa manera de ver las cosas, esa manera, no solo de verlas, es que a veces pensamos que lo psíquico es una manera de ver las cosas, pero es que el hecho es que como interpretamos la realidad, eso nos lleva a comportarnos de un modo u otro frente a la realidad y eso tiene consecuencias materiales en nuestro cuerpo, en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Es decir, la manera de escuchar, la manera de leer, la manera de entender la realidad, es decir, de aplicar nuestra inteligencia en la realidad, ¿no? Tiene consecuencias en una dirección o en otra. Por tanto, cuando uno empieza a cambiar su psique, a cambiar su manera de interpretar los hechos y por lo tanto de entenderlos y de comportarse frente a los hechos, también cambia su vida, cambia su salud y puede producir una vida saludable, puede producirse como un sujeto en análisis, como un sujeto sano. La salud es una construcción, la enfermedad también es una construcción. Depende de usted qué es lo que quiera construir en su vida, si salud o enfermedad. Si una familia con problemas, problematizada, o una familia feliz. Si quiere construir una relación de pareja basada en los celos, el dolor, o quiere construir una pareja basada en la confianza, en la libertad, en el amor, en la palabra, en el lenguaje. Es decir, son cuestiones distintas. El trabajo es el mismo, siempre va a haber un trabajo psíquico implicado, tanto para la salud como para la enfermedad. La diferencia es su deseo, exactamente. La diferencia para que usted produzca salud o para que usted produzca enfermedad es su deseo. Y el psicoanálisis es aquí precisamente a donde va. Muchísimas gracias por esos me gusta y esos corazones, gracias
por estar ahí, por hacerse ver, manifestarse, porque eso nos alienta a continuar con este trabajo, que para eso estamos en esta sociedad. Para eso nos hemos formado los psicoanalistas durante muchos años, para producir salud y para que todos ustedes puedan psicoanalizarse y producir una vida feliz y una vida de goce saludable. Porque lo que les quiero decir también es que los seres humanos, aunque parezca increíble, y así lo demuestran los hechos, los hechos reales, las noticias, las películas, todo nos lo muestra, somos capaces de gozar de cualquier cosa. Y ese es el tema de hoy también, el masoquismo, ¿no? Cómo los seres humanos son capaces de gozar, o somos capaces de gozar del dolor, con la muerte, con la enfermedad, con la venganza, o sea, el ser humano tiene esa capacidad, es capaz de gozar de la salud, de las aficiones, de los hobbies, del arte, de la amistad, del amor, del sexo, pero también es capaz de gozar del síntoma, con la enfermedad, con el dolor, con el sufrimiento propio, con el sufrimiento ajeno, con los problemas familiares, con los problemas de pareja. Es capaz de gozar de todo, y este es el secreto que les quiero decir, y lo que nos enseña el psicoanálisis y lo que nos enseña Freud. Esa visión romántica del ser humano, que es todo bondad, que es todo quiere todo lo bueno para sí mismo, es falsa. Es correcto, el ser humano quiere lo bueno para sí mismo, pero a la vez y al mismo tiempo es capaz de desearse el mal a sí mismo, es capaz de autocastigarse, de autoinfligirse un dolor insoportable que lo puede llevar a enfermar. Y eso es lo que nos dice el psicoanálisis. Cuando una persona no se psicoanaliza, además estas cosas le pasan sin darse cuenta, de manera inconsciente, hace un trabajo para castigarse. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Hugo Mataliano que dice: gracias, Virginia. Siempre haces valiosos aportes que nos hacen tomar conciencia de la necesidad de utilizar el psicoanálisis. Desde Argentina, un beso. Muchísimas gracias, Hugo Mataliano, a ti por estar ahí, por escuchar estos vídeos de psicoanálisis para todos, porque esto es un trabajo que yo estoy haciendo a largo plazo. Yo sé que algunas personas no hacen esto y que además ustedes me agradecen que sin necesidad de hacer esto yo lo haga. Bueno, pues sí que lo necesito hacer. Necesito hacer porque yo tengo un saber, ¿no? Que afortunadamente mi formación como psicoanalista es una formación exquisita que recibo en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y que forma psicoanalistas desde hace 40 años. Muy preparados para estar en lo social, ayudando a que las personas se psicoanalicen. Esa es nuestra labor, que cada uno se psicoanalice, porque los psicoanalistas sabemos que a nadie se le puede obligar a cuidar de su salud, sino que es una decisión personal de cada uno. Pero yo quiero estar aquí para cuando ustedes decidan cuidar su salud psíquica, bueno, pues que sepan que pueden acudir a la consulta de un psicoanalista, que puedo ser yo, y aquí estamos para eso. Y además es una posición egoísta la mía también, porque a mí me gustaría tener un mundo psicoanalizado, vivir en un mundo psicoanalizado, donde se psicoanalicen los políticos, donde se psicoanalicen los maestros, donde se psicoanalicen los médicos, donde se psicoanalicen los ingenieros, los arquitectos, es decir, cualquier profesional, especialmente aquellos profesionales que cuidan de la ciudadanía, que cuidan de la salud, los médicos, por ejemplo, ¿no? Que cuidan de la salud de los pacientes. Como es inentendible que en el siglo XXI, después de más de un siglo de descubrimiento de lo inconsciente, de descubrimiento de Sigmund Freud, ¿no? Donde sabemos que en nosotros hay toda una serie de mecanismos psíquicos y de corrientes que actúan en nosotros sin nosotros saberlo,
y que precisamente son los más importantes en nuestra vida y los que tienen efectos más fuertes en nuestra vida, ¿no? Como un médico no va a estar formado hoy en día o no va a saber acerca de la existencia de su propio inconsciente, ¿no? O un médico o un político, ¿no? Un político cuyas decisiones afectan a tantas personas, a tantos ciudadanos, ¿no? Entonces, como yo quiero vivir en un mundo así y yo tengo esa utopía, que puede que no se consiga, ¿no?, ahora, que no lo vayamos a ver nosotros ni lo vayamos a conseguir, pero estoy segura que dentro de unos cientos de años el mundo será así. Entonces, no se puede vivir sin utopías, es muy peligroso hoy en día para todos nosotros. Quien no tiene utopías se enferma, se va a enfermar. Entonces, mi utopía es esa. Yo quiero trabajar por ese mundo, yo trabajo por ese mundo y por eso hago estos vídeos, para que todos ustedes tengan unos conocimientos básicos acerca del psicoanálisis, que sepan de estos procesos inconscientes que también les afectan a ustedes, a mí, a todo el mundo, funcionan en nosotros sin darnos cuenta. ¿Por qué? Por el hecho de ser hablantes, ¿no? El hecho, dice Freud, la enfermedad más grave que tenemos los seres humanos es el ser hablantes, ¿no? Es que el lenguaje está ahí, el lenguaje nos precede, nos antecede. Cuando nosotros nacimos nacimos en un mundo hecho de palabras, ¿no? Hasta nuestros padres ya tenían pensado el nombre para nosotros, y no crean que no nos sobredetermina el nombre, los apellidos, todo, ¿no? La familia en la que hemos nacido, las frases familiares, que en muchas ocasiones son frases que provienen de generaciones y generaciones atrás y que nos sobredeterminan a nosotros y nos hacen ser y pensar como pensamos, ¿no? Y enfermarnos como nos enfermamos también. Entonces, es muy importante hoy en día conocer estos procesos inconscientes. Muy buenos días, Wilaina Agustín Décimos, gracias por estar ahí. Lavalle Carballal Víctor acaba de compartir el vídeo, también le agradecemos enormemente que nos ayude a llevar el psicoanálisis a todos los hogares y a todas las personas y a todas las familias que quieren vivir de una manera diferente a como nos imponen los estados, porque también decir que los estados también se meten en nuestra psique, ¿no? Que desde que ponemos la televisión por la mañana ya están las malas noticias. El otro día hablábamos en una transmisión con el doctor Menasa, que como saben ustedes estamos realizando transmisiones en directo casi a diario, ¿no? Para que nos permiten, bueno, pues que nos pueda transmitir ese saber, ¿no? Sobre el psicoanálisis, sobre la mente humana, sobre una mejor manera de vivir, ¿no? Bueno, pues nos decía cómo deberíamos prohibir, ¿no?, si llegásemos al poder, las malas noticias por la mañana, ¿no? Porque ya a los trabajadores les hacen ir al trabajo ya con cierta vulnerabilidad, ¿no? Porque decimos, lo psíquico es muy importante, hay muchos incluso accidentes de trabajo que están precedidos por esta cuestión que decíamos de la depresión, de una depresión del estado anímico, que con la pérdida de valores actual de nuestros sistemas, con la falta de utopías acerca del futuro, ¿no? Las sociedades injustas en las que vivimos, que uno trabaja y no llega a fin de mes, ¿no? Todo esto hace que se den las condiciones ideales para que el mundo esté deprimido. Ya no digo las personas, digo el mundo está deprimido. El 90% casi de la población está deprimida. Entonces, señoras, señores, más vale que cada uno cuide de su propia salud psíquica con ayuda de un profesional, por supuesto, porque si no, los procesos inconscientes no se sabe nada de ellos, sino que actúan en nosotros sin saberlo. Los procesos inconscientes es con un psicoanalista, es con un profesional que los vamos a poder poner, digamos, como en un espejo. El psicoanalista nos hace de espejo para que nosotros nos podamos mirar y lleguemos a un autoconocimiento y a una autotransformación. Y les quiero señalar que los psicoanalistas del grupo cero, entre los cuales me encuentro, no psicoanalizamos. Es obligatorio para un psicoanalista del grupo cero psicoanalizarse,
porque si no es imposible, no se puede hacer psicoanálisis ni trabajar de psicoanalista si el psicoanalista no se psicoanaliza, si no pone en revisión y en análisis sus propios procesos inconscientes. ¿De acuerdo? Que también tenemos procesos inconscientes los psicoanalistas. Entonces, además de eso, estamos en 3, 4 grupos de estudio, estamos en grupos de supervisión terapéutica, realizamos otras actividades artísticas, todo esto como para complementar nuestra propia formación psicoanalítica, que me parece que es muy importante que ustedes lo sepan también para, bueno, que sepan en manos de quienes ponen su propio psicoanálisis, ¿no? Entonces, masoquismo es una tendencia del aparato psíquico que puede llegar, si uno deja, digamos, al libre albedrío sus procesos psíquicos inconscientes, puede llegar a producir en un autocastigo, en uno, ¿no? Un autocastigo y autolesionarse. Hemos dicho en muchas ocasiones que el aparato psíquico es un aparato complejo, ¿no? No somos individuos. Es que hay tantos prejuicios, tantas frases hechas, tanta ideología ya pasada que muchas veces vivimos hasta en el siglo V antes de Cristo. Vivimos como en el siglo V antes de Cristo en muchas ocasiones, ¿no? O pensamos de una manera mágico-animista, ¿no? Creyendo en la magia, o religiosa a veces, ¿no? O cuando ya vivimos en el siglo XXI, las ciencias más novedosas, entre las que se encuentra el psicoanálisis, han producido una gran ruptura. Nos dice, no es por gracia de Dios que nos enfermamos, ¿no? Muchas personas cuando se enferman piensan que es un castigo, porque han hecho algo malo, es un castigo de Dios, ¿no? O un castigo del destino, un castigo de una fuerza exterior. Pero no, señoras, señores, quien se está castigando es usted mismo, su aparato psíquico es complejo, estábamos diciendo. Esto ya lo sabemos, el deseo nuestro está implicado en todo lo que nos pasa, tanto sea positivo como sea negativo. Que nos va bien en la vida, muy bien, el éxito. Bueno, pues está implicado tu deseo, pero que te va mal y que también las cosas te van fatal, que estás recibiendo malas noticias del exterior. Bueno, ¿qué suele hacer uno? Atribuirlo afuera, ¿no? Una mala racha, la mala suerte, esto es mi destino. No. El psicoanálisis dice, no caiga en eso. Usted puede cambiar su situación porque también está su deseo implicado en lo que le pasa, en su enfermedad, en su síntoma, en que le hayan despedido del trabajo, en que... Claro, ¿qué permite el psicoanálisis? Bueno, saber esto lo que permite es que uno empiece a tomar las riendas de su vida, ¿de acuerdo? A hacer otras cosas, ¿no? A pararse, a puntuar, ¿no? Decíamos pulsión de muerte, la pulsión de muerte también es necesaria para la vida en el sentido de que a veces hay que puntuar determinadas situaciones y deshacerlas para hacer otras, para construir otras. Nos dice Freud, en relación con este tema del masoquismo, que muchas veces se observa, bueno, y en la clínica lo observamos, como personas que están bajo un padecimiento psíquico, bajo una enfermedad psíquica, se curan cuando contraen un matrimonio desgraciado, es decir, se casan con una persona que les hace infeliz, o cuando se enferman del cuerpo. Entonces se curan de la neurosis, se curan del padecimiento psíquico cuando sustituyen esa situación por otra situación dolorosa, ya sea un matrimonio desgraciado o una enfermedad física. ¿Esto qué quiere decir? Que la condición para esa persona era mantener ciertas cuotas de dolor, ciertas cuotas de displacer. Y esto tiene que ver con el masoquismo moral que decíamos. Personas que necesitan recibir del exterior un castigo ya sea en forma de enfermedad psíquica, ya sea en forma de matrimonio desgraciado, ya sea en forma de enfermedad física. Y eso les calma la angustia, eso les calma la ansiedad que les produce la culpa inconsciente. Esa necesidad de castigo inconsciente que decíamos que estas personas que se encuentran bajo este problema del masoquismo moral son capaces de poner la mejilla a cualquier
castigo que provenga del exterior. Es como si fuera un imán para las malas noticias, un imán para el dolor, un imán para el castigo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí. Pueden contactar conmigo si lo desean en el email info@virginiavaldominos.com, o también si quieren conversar, si quieren solicitar una cita, poder hablar un poquito más en detalle acerca de lo que es su vida, de su padecimiento, de su situación que ustedes quieran abordar o quieran resolver o quieran psicoanalizar. Bueno, pues pueden llamarme al número de teléfono 91 125 77 47. 91 125 77 47. Con el código 34 si usted está fuera de España. Si está en España, bueno, pues atiendo presencialmente en Alcalá de Henares y en Madrid capital. Si usted se encuentra lejos o no puede desplazarse hasta la consulta, no hay problema. Desde hace muchos años hemos articulado también la versión online del psicoanálisis y realizamos atención clínica a través de Skype o a través de otros medios de videoconferencia que podemos acordar. El pago se realiza a través de PayPal. Es decir, está todo facilitado para que usted pueda comenzar a psicoanalizarse, a hablar con un profesional de sus cosas, de su vida, porque esta es la manera en que usted puede elaborar psíquicamente las cosas que le pasan y también puede construir otra manera de elaborar la realidad y de responder ante la realidad para que los efectos, para que lo que usted produzca no sea enfermedad, sino que produzca una persona saludable, una persona sana, una persona que es capaz de disfrutar de su vida, de la vida que vive y que se construye día a día con su trabajo, con su dedicación, con su amor social, ¿no? Y que pueda disfrutar de eso que es su vida, de esa conquista personal que solamente usted puede hacer. Recuerden, nadie puede vivir la vida de sus padres. Sus padres, bueno, tuvieron su vida y ellos ya vivieron su vida. Ahora a usted le toca vivir su propia vida que es diferente a la de todos los demás, porque no hay dos personas iguales. Si usted quiere vivir la vida de otra persona, se queda sin vida, porque no puede vivir la vida de otra persona y tampoco puede vivir la suya. Entonces, es mejor construirse una propia vida, una vida que esté bien articulada, que responda a sus deseos, que cuando los deseos no se hablan, ¿qué son? Son deseos sexuales, infantiles y reprimidos. Lo único que se puede hacer con ellos es reprimirlos. Los otros deseos son los deseos sociales, los que se llevan a la realidad, los que pueden no solamente llevarse a la realidad, sino transformar su propia realidad. Eso es la posibilidad y la capacidad que nos ofrece el trabajo. Somos sujetos psíquicos, sujetos del lenguaje, con una gran capacidad de trabajo y lo que nos diferencia es dónde ponemos esa capacidad de trabajo, es esa manera de renunciar a nuestros deseos sexuales infantiles y reprimidos, que son lo inconsciente y que precisamente se reprimieron porque eran infantiles. Cuando nos hicimos mayores ya tuvimos que reprimir todos esos deseos para pasar al mundo de lo social, al mundo del lenguaje, al mundo de los adultos que tienen que, bueno, pues madurar ciertas cosas de sí mismos para recoger los productos y los frutos de su trabajo en la realidad. Recuerde, usted puede ser lo que usted quiera, lo que siempre deseó hacer en su vida, lo puede hacer con ayuda del psicoanálisis. Sométase a las leyes del lenguaje, pase por la palabra esos deseos, esas fantasías inconscientes que usted tiene y que tanta energía de usted retiene, esos síntomas, esa enfermedad que requieren de tanta energía psíquica, su propio masoquismo inconsciente, su propio sentimiento de culpa inconsciente. Sométalo a un psicoanálisis, ya verá cómo los resultados en la realidad empiezan a ser diferentes. Y si no, mírenme a mí.
los efectos que tiene psicoanalizarme en la realidad. Ya ustedes más o menos conocen cuál es mi perfil, no solo psicoanalítico, sino también artístico. Bueno, pues eso es resultado de un psicoanálisis, ¿no? Gracias a todos. La Vallade Carballar, Víctor Nicolás dice: gracias Virginia por compartir con nosotros. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ti, La Vallade. Quiero que sean ustedes personas del siglo XXI, seres humanos casi completos, ¿no? Porque hay algo que nos falta siempre, que es la inmortalidad, es decir, en algún momento vamos a morir, pero va a ser dentro de muchos años. Vamos a trabajar para superar la edad de los 100 años, ¿no? Con los modelos que tenemos, con los grandes poetas, Rafael Alberti, ¿no? Entre ellos grandes trabajadores, grandes humanos de la humanidad. Vamos a seguir teniendo utopías, vamos a trabajar de acuerdo con nuestras utopías, porque ya lo decían los grandes pensadores, que una persona que tiene utopías, una persona que tiene frases fuertes a las que agarrarse, un saber fuerte, conocimientos fuertes de grandes maestros a los que sujetarse, ya pueden venir momentos difíciles en la vida que va a proseguir y va a poder continuar. Entonces, comiencen su psicoanálisis, que estamos en el siglo XXI, que gracias a Freud existe el conocimiento, el saber sobre lo inconsciente, y que ustedes pueden llegar a un autoconocimiento y a una autotransformación que les haga alcanzar sus deseos en la realidad material, todo aquello que ustedes quieren y por lo que están dispuestos a trabajar. Muchas gracias por estar ahí. Les envío un beso y les deseo que disfruten de un gran día. Y recuerden, psicoanálisis para todos. Todo el mundo tiene derecho a psicoanalizarse, independientemente de la edad, de la procedencia, del país, del nombre, de la clase social, da igual. Todo el mundo tiene derecho a psicoanalizarse. Gracias de nuevo, un beso, continuamos la próxima.